En las profundidades de nuestro ser, oculto bajo un escudo de costillas, reside un órgano vital de una complejidad asombrosa. Los pulmones, dos sacos rosas y esponjosos, trabajan incansablemente, aspirando el aliento de vida, permitiendo que cada célula de nuestro cuerpo prospere. Pero esta maravilla de la naturaleza, tan esencial para nuestra existencia, está bajo una amenaza invisible. Cada día, con cada inhalación, partículas diminutas, insidiosas, se abren paso a través de nuestras defensas, librando una batalla silenciosa en lo más profundo de nuestro ser. El enemigo es silencioso, invisible a simple vista, pero sus efectos son devastadores. Ignorarlo es tentar a la fatalidad, pues la salud de nuestros pulmones es la salud de nuestra propia existencia. Observemos el milagro de la respiración humana. En cámara lenta, vemos cómo el aire, aparentemente vacío, se precipita hacia nuestras fosas nasales, atraviesa un laberinto de conductos y finalmente llega a los pulmones. Con cada inhalación, aproximadamente 20.000 veces al día, introducimos en nuestro cuerpo no solo el oxígeno vital, sino también un cóctel invisible de contaminantes. Partículas microscópicas de hollín, metales pesados y toxinas invisibles se infiltran en nuestros pulmones, iniciando un ataque silencioso. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una advertencia escalofriante. El aire contaminado se cobra la vida de más de 7 millones de personas cada año. Pero esta cifra solo araña la superficie de un problema mucho mayor. Porque el verdadero peligro no reside solo en las muertes prematuras, sino también en la lenta y agonizante degradación de la calidad de vida que infligen estas partículas invisibles a millones de personas en todo el mundo. Durante mucho tiempo, hemos subestimado la importancia de nuestros pulmones. Los hemos relegado a simples fuelles, ignorando su papel crucial en la sinfonía de la vida. Pero estos órganos milagrosos son mucho más que simples proveedores de oxígeno. Influyen en nuestra energía, dictan nuestro estado de ánimo, e incluso juegan un papel fundamental en la fortaleza de nuestro sistema inmunológico. Y aquí yace un secreto asombroso. Los pulmones poseen una capacidad regenerativa impresionante. Si se les da la oportunidad, pueden repararse a sí mismos, restaurando su antigua gloria. Pero para aprovechar este poder curativo innato, debemos comprender primero las amenazas ocultas que enfrentan nuestros pulmones a diario. El cuerpo humano, una maravilla de la evolución, está equipado con mecanismos de defensa notables. Sin embargo, la avalancha constante de contaminantes puede abrumar incluso a los sistemas inmunológicos más robustos. Con el tiempo, la exposición a estos enemigos ocultos puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud respiratoria. La contaminación del aire, por ejemplo, se ha relacionado con una serie de problemas de salud, desde asma y bronquitis crónica, hasta enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón. Los niños, cuyos pulmones aún se están desarrollando, son particularmente vulnerables a los efectos nocivos de la contaminación del aire. El humo de segunda mano, un peligro a menudo subestimado, contiene muchas de las mismas toxinas dañinas que se encuentran en el humo inhalado directamente por los fumadores. Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones de oído, asma, neumonía e incluso síndrome de muerte súbita del lactante. Y aunque la investigación sobre el impacto de los microplásticos en la salud humana aún está en sus primeras etapas, los estudios preliminares sugieren que estas partículas podrían desencadenar respuestas inflamatorias en los pulmones, lo que podría provocar problemas respiratorios y otras complicaciones de salud. Nuestros cuerpos poseen una capacidad asombrosa para comunicarse con nosotros, enviando señales sutiles cuando algo anda mal. Los pulmones, a pesar de su naturaleza silenciosa, no son una excepción. Aprender a reconocer las señales de advertencia de los pulmones en dificultades puede ser crucial para proteger nuestra salud respiratoria. Una de las señales más comunes de que nuestros pulmones están luchando es la dificultad para respirar. Si bien es normal experimentar dificultad para respirar después de un ejercicio intenso, la dificultad para respirar durante las actividades cotidianas o en reposo puede ser motivo de preocupación. Esta falta de aliento, conocida médicamente como disnea, puede manifestarse como una sensación de opresión en el pecho, una incapacidad para respirar profundamente o la necesidad de hacer un esfuerzo consciente para respirar. Otra señal de advertencia a tener en cuenta es la tos persistente. Si bien la tos es un reflejo natural que ayuda a limpiar las vías respiratorias, una tos que dura semanas o meses sin una causa aparente podría indicar un problema subyacente. La tos puede ser seca o productiva y puede ir acompañada de otros síntomas como sibilancias, dolor en el pecho o flema descolorida. La fatiga, una sensación de agotamiento y falta de energía, también puede ser un signo de mala salud pulmonar. Cuando nuestros pulmones no funcionan de manera óptima, nuestro cuerpo tiene que trabajar más duro para obtener el oxígeno que necesita.
lo que lleva a la fatiga y al letargo. Si bien estas señales de advertencia pueden ser indicativas de una variedad de afecciones, es esencial prestar atención a los mensajes que nuestro cuerpo nos envía y buscar atención médica si experimentamos algún síntoma persistente o preocupante. La detección temprana y el diagnóstico son cruciales para prevenir daños mayores y preservar la salud de nuestros pulmones. Es importante tener en cuenta que no todos los que experimentan estos síntomas tienen una enfermedad pulmonar. Sin embargo, es crucial consultar a un profesional médico para descartar cualquier afección subyacente y recibir un diagnóstico preciso. Un médico puede realizar una variedad de pruebas, como pruebas de función pulmonar, radiografías de tórax y análisis de sangre, para evaluar la salud de nuestros pulmones e identificar la causa de cualquier síntoma. Ignorar las señales de advertencia de nuestro cuerpo puede tener consecuencias graves. Retrasar la atención médica puede permitir que las afecciones subyacentes progresen, lo que lleva a un daño pulmonar irreversible y complicaciones de salud a largo plazo. Afortunadamente, nuestros pulmones poseen una notable capacidad de curación y regeneración. Al adoptar un enfoque proactivo para la salud pulmonar, podemos ayudar a nuestros cuerpos a reparar el daño causado por los agresores ambientales y restaurar la función óptima de estos órganos vitales. Uno de los métodos más efectivos y accesibles para fortalecer nuestros pulmones es a través del poder de la respiración consciente. Los ejercicios de respiración profunda, practicados durante siglos en tradiciones antiguas como el yoga y el tai chi, implican inhalar lenta y profundamente, llenando los pulmones por completo, y exhalar de manera controlada. Este tipo de respiración no solo aumenta la cantidad de oxígeno que ingresa a nuestro torrente sanguíneo, sino que también ayuda a fortalecer los músculos respiratorios, mejorar la capacidad pulmonar y reducir el estrés. Además de los ejercicios de respiración profunda, incorporar actividad física regular a nuestra rutina diaria puede hacer maravillas para la salud de nuestros pulmones. El ejercicio aeróbico, como caminar a paso ligero, trotar, nadar o andar en bicicleta, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que obliga a nuestros pulmones a trabajar más y volverse más eficientes en la absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Así como nutrimos nuestros cuerpos con una dieta equilibrada para mantener una salud óptima, también podemos apoyar la salud de nuestros pulmones al consumir alimentos ricos en nutrientes que promueven la función pulmonar y protegen contra el daño. Las frutas y verduras vibrantes, repletas de antioxidantes, son particularmente beneficiosas. Los antioxidantes, como las vitaminas C y E, los carotenoides y los flavonoides, ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar el ADN y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades respiratorias. Los pulmones, esos órganos vitales que trabajan incansablemente, son a menudo objeto de conceptos erróneos. Uno de los mitos más comunes es que pueden filtrar y eliminar todo lo que inhalamos. Si bien es cierto que nuestros pulmones poseen mecanismos de defensa, como los cilios que atrapan partículas, su capacidad de filtración no es infinita. La contaminación, el humo del tabaco y otras sustancias nocivas pueden abrumar estas defensas, dejando residuos dañinos en los delicados tejidos pulmonares. Es un recordatorio aleccionador de que la protección de nuestros pulmones comienza con la calidad del aire que respiramos. Otro mito persistente es la creencia de que solo los fumadores sufren daños pulmonares. Si bien es cierto que fumar es una de las principales causas de enfermedades respiratorias, no es la única. La exposición al aire contaminado, ya sea en interiores o exteriores, también puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud pulmonar. Desde el humo de segunda mano hasta los productos químicos de limpieza, las amenazas invisibles acechan en nuestro entorno. Incluso la creencia de que el aire interior es más seguro que el exterior es un mito peligroso. Sin una ventilación adecuada y purificación del aire, las partículas nocivas pueden acumularse en nuestros hogares y lugares de trabajo, creando un ambiente tóxico que afecta nuestra respiración día tras día. Es esencial comprender que la salud pulmonar no se trata solo de evitar el tabaco, sino de adoptar un enfoque holístico que abarque la calidad del aire, tanto en interiores como en exteriores. A menudo damos por sentado el simple acto de respirar, pero la verdad es que es un regalo invaluable que sustenta nuestra existencia. Cada inhalación nos conecta con el mundo que nos rodea, infundiendo nuestros cuerpos con el oxígeno vital que necesitamos para prosperar. Sin embargo, la respiración es mucho más que una función biológica. Es una puerta de entrada a nuestro bienestar físico y mental. Al sintonizar con nuestra respiración, podemos desbloquear un poder oculto dentro de nosotros, una capacidad innata para calmar nuestras mentes, reducir el estrés y promover la curación. La respiración consciente,
una práctica que implica prestar atención a la respiración sin juzgarla, se ha utilizado durante siglos en tradiciones antiguas como el yoga y la meditación. Hoy en día, la ciencia moderna está comenzando a desentrañar los profundos beneficios de esta práctica simple pero poderosa. Estudios han demostrado que la respiración consciente puede reducir la presión arterial, mejorar la función del sistema inmunológico e incluso aliviar los síntomas de ansiedad y depresión. En un mundo que a menudo se siente caótico e impredecible, tomarse unos momentos cada día para concentrarse en la respiración puede ser un poderoso antídoto contra el estrés de la vida moderna. Ya sea que se trate de unos minutos de meditación matutina o de una práctica formal de respiración profunda, cultivar la conciencia de nuestra respiración puede tener un profundo impacto en nuestro bienestar general. Al reconectarnos con el ritmo natural de nuestra respiración, podemos acceder a una profunda sensación de calma, claridad y vitalidad. Este es el poder de la respiración consciente, una herramienta que todos poseemos y que podemos aprovechar para vivir vidas más saludables, felices y significativas. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los intrincados mecanismos de los pulmones, esos héroes anónimos que trabajan incansablemente para mantenernos vivos. Hemos descubierto los peligros ocultos que amenazan su delicada estructura, pero también hemos aprendido sobre el increíble poder de nuestros cuerpos para sanar y regenerarse. La salud de nuestros pulmones es un reflejo de la salud de nuestro planeta. Al tomar decisiones conscientes para proteger la calidad del aire que respiramos, no solo estamos salvaguardando nuestro propio bienestar, sino también el de las generaciones futuras. El camino hacia una salud pulmonar óptima no termina aquí. Los invito a unirse a mí en la búsqueda de más conocimientos, a medida que exploramos estrategias innovadoras para promover la salud respiratoria y crear un futuro donde todos puedan respirar profundamente y vivir la vida al máximo.